Muy buenos días, tengan todos ustedes. La 63ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Corazón al foro titulado Muerte súbita y paro cardíaco, un problema de salud pública, que preside el senador Fernando Mayans Canaval, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, en este recinto que es el Auditorio Octavio Paz. Para este foro contamos con la presencia en el presidium del senador Francisco Salvador López Brito, presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República. Desde luego contamos con la presencia del senador Fernando Mayans Canaval, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República. Contamos con la presencia del doctor Gerardo Pozas Garza, de la Sociedad Mexicana de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca. Contamos con la presencia del doctor Jorge Rembiz Miranda, de la Asociación RCP para Vivir. Finalmente, para conformar a este presidium, contamos con la presencia del doctor Carlos Cabrera Arroyo, de la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México. Desde luego agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este foro, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso. Señoras y señores, sin más preámbulos, para dar la bienvenida, escucharemos el mensaje del senador Fernando Mayans Canaval, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República. Muy buenos días a todos, cada uno de ustedes. Me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy en este foro. Veo muchas caras conocidas, muchos amigos, bienvenidos. Y bueno, platicarles que habitualmente las sesiones del Senado de la República son los martes y jueves. Ayer, por causa de fuerza mayor, no hubo sesión, sino se está instalando hoy miércoles y mañana jueves la sesión aquí en el Senado, y obviamente eso implica que los grupos de trabajo se estén reuniendo desde temprano, pero obvio la gente aquí en el Senado se va a ir sumando al foro, aunado a que pues tenemos los estudios aquí en una sala anexa que se le van a hacer a la gente que así guste de manera gratuita. Y bueno, saludo al senador López Brito, presidente de la Comisión de Salud, al doctor Gerardo Pozas, presidente de la Sociedad Mexicana de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca, y al doctor Carlos Cabrera. También muchas gracias, Carlos, presidente de la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México, y al doctor Jorge Rembiz Miranda, presidente de la Asociación para Vivir, honorables miembros del presidio y público que nos acompaña. Siéntanse muy bienvenidos a este recinto del Senado de la República con la finalidad de reflexionar y discutir sobre lo que implica la muerte súbita cardiovascular, qué factores la pueden ocasionar, cómo prevenirla, cómo actuar ante tal eventualidad, así como sus posibles implicaciones legales. Los padecimientos del corazón o cardiovasculares incluyen a las enfermedades isquémicas, las hipertensivas, así como las cerebrovasculares. De conformidad con las cifras de la Organización Mundial de la Salud, son la principal causa de muerte a nivel mundial y representan el 30% de todos los decesos registrados. El organismo señala que en 2030 morirán cerca de 23.3 millones de personas por enfermedades cardiovasculares. Este escenario refleja una seria necesidad de detectar y atender a las enfermedades cardiovasculares de manera urgente y prioritaria, toda vez que se consideran como un problema de salud pública. Nuestro país no es la excepción para este tipo de enfermedades. De conformidad a las cifras reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en 2014 fallecieron cerca de 57,000 personas por enfermedades cardiovasculares,
es decir, el 19.6% del total de los decesos reportados. La Secretaría de Salud estima que para el año 2050 en México existirán 32.4 millones de adultos mayores con enfermedades cardiovasculares. De acuerdo con la Sociedad Mexicana de Cardiología, en los últimos 11 años, el número de muertes anuales por enfermedades del corazón crecieron 60%, y no eran enamorados, ¿eh? La evolución del ser humano ha obligado a las personas a adoptar diversos estilos de vida, dentro de las cuales se puede ver envuelto el estrés generado por cambios sociales, económicos, que tanto afectan ahora a nuestra sociedad, culturales y laborales, alimentación deficiente y prácticamente nula actividad física, que son causas de enfermedades subyacentes de los vasos sanguíneos. Como lo indica la Organización Mundial de la Salud, el 61% de las muertes por enfermedades del corazón están asociadas a las siguientes 8 factores de riesgo relacionados con el estilo de vida actual: hipertensión arterial, tabaquismo, sobrepeso y obesidad, colesterol alto, altos niveles de glucosa en la sangre, la diabetes, bajo consumo de frutas y verduras, o sea, la mala alimentación, inactividad física y el consumo nocivo de alcohol. Para el caso particular del presente foro, es importante destacar la muerte súbita cardíaca, caracterizada por un colapso o paro cardíaco súbito, secundario a arritmias cardíacas, en personas con o sin enfermedad cardíaca. Durante el evento, la sangre deja de fluir al cerebro y a todo el organismo, y eso lo explico, estamos en vivo en el canal del Congreso, para que el pueblo de México que nos está viendo le entienda más a qué se refiere el tema. Entonces decía que durante el evento la sangre deja de fluir al cerebro y a todo el organismo, causando la muerte si no es tratada dentro de los primeros 5 minutos antes de que se deteriore el estado del paciente, hasta llegar a un problema neurológico irreversible y la muerte. Algunos de estos pacientes llegan a presentar síntomas poco antes del evento, pero para establecer el diagnóstico definitivo de un episodio de muerte súbita, se requiere que los síntomas tengan menos de 1 hora de duración. El 80% de los casos de muerte súbita ocurren en el hogar y son observados por un miembro de la familia. Menos del 5% de las víctimas de un paro cardíaco sobrevive, debido a que la gran mayoría de los testigos no saben cómo realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar ni utilizar un desfibrilador externo automático. Recuerdo el penúltimo director del ISSSTE, cómo falleció, así, y nadie supo qué hacer en el momento decisivo. Por eso la importancia del tema. No solo se trata de un problema de salud pública, sino también es un problema del sector financiero, ya que cada vida que cobra la muerte súbita cardíaca, el Estado mexicano seguirá absorbiendo los costos en pensiones por orfandad y viudez. Los gastos asociados a la morbilidad y la mortalidad a causa de estos males representan un problema social, económico y epidemiológico. Estamos trabajando en una iniciativa para reformar la Ley General de Salud, donde buscaremos lo siguiente. Ayer la concluimos en la noche, algunas cuestiones de técnica legislativa, y es muy probable ya que la próxima semana le estemos presentando en la sesión del martes en el Senado de la República y obviamente al Congreso, y que este foro también sirva para sensibilizar, aunque ustedes nos ven aquí a muchos senadores, pero muchos están, como les decía, en reuniones, pero otros tantos en sus oficinas tienen el monitor prendido de lo que está pasando en el Senado, y entonces mucha gente nos está también viendo aquí en el Senado a través de los monitores que está transmitiendo en vivo. Entonces les decía, esta iniciativa la debemos estar presentando la próxima semana, y ¿qué buscamos en ella? Bueno, proteger legalmente a las personas que actúan de manera solidaria, quienes tratan de salvaguardar la vida de una persona en riesgo
de muerte súbita cardíaca. Porque ya andamos en la cultura de que vemos una gente que está con un infarto en el metro o en la calle, y si te le acercas, cuidado, van a decir que tú lo mataste, y acabas en el Ministerio Público metido en 50,000 broncas. Entonces hay que empezar por ahí, ¿no? También contar con espacios cardio seguros. Ese tema les gusta mucho a los cardiólogos, ¿no? O sea, imagínense, yo quisiera un tema de, yo soy gastrocirujano, y si hay un espacio seguro de gastrocirugía, ¿va? Entonces, por eso a los cardiólogos aquí, bueno, mis respetos. Entonces, contar con estos espacios cardioseguros. Fíjense, yo estuve, me tocó como estudiante estar en el Instituto Nacional de Cardiología con el doctor Fernando Guadalajara, aquí el doctor Chicuri, no me va a dejar mentir, una gran profesión en ser cardiólogo, ¿no? Entonces, estos espacios cardioseguros, a través de la disposición de desfibriladores externos automáticos, en lugares de concentración de 450 personas o más, y en aquellos que por su naturaleza representen un riesgo cardiovascular. La obligatoriedad para que las personas que brindan asistencia médica a través de los teléfonos locales de emergencia como el 911 diagnostiquen el nivel de riesgo de vida de la persona y puedan brindarle información, indicación o instrucción necesaria para aumentar la posibilidad de emergencia, en tanto no llegue personal calificado para hacerlo, o así como garantizar que se incluya la capacitación en atención cardiovascular de emergencia dentro de la educación en salud. No es posible que los estudiantes de medicina desconozcan estos procedimientos, incluso temas que se pueden tocar desde la secundaria o la misma preparatoria en las escuelas, la reanimación cardiopulmonar, por ejemplo. Por ello, hoy les invito a sumarse a los trabajos de este presente foro y así contar con los elementos para prevenir y abatir a la muerte súbita cardiovascular. Yo creo que en cada familia hay una historia, ya sea el abuelo, el tatarabuelo, el papá, la mamá, un hermano, primo, de casos de muerte súbita. O sea, nadie nos escapamos de esto. Por eso la importancia de difundirlo, de aprender, de cambiar la cultura y la educación en torno a este problema de salud. Yo les agradezco mucho su atención, sean bienvenidos al Senado de la República, esta es su casa, y continuamos con la orden del día. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de bienvenida del senador Fernando Mayams Canaval, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República. Señoras y señores, queremos darle la bienvenida a el doctor Neftalí Escobedo Soleto, secretario de Salud del Estado de Puebla. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. A continuación, escucharemos el mensaje del doctor Gerardo Pozas Garza, de la Sociedad Mexicana de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca. La primera diapositiva, por favor. La primera diapositiva. Muy bien, muy buenos días. Agradezco a todos su presencia y la oportunidad de poder tener este foro sobre muerte súbita, un problema de salud pública muy relevante para nuestro país.
No tenemos cultura cívica, de hecho no la tenemos, y les muestro ejemplos cotidianos que lo demuestran. No respetamos los lugares para personas con necesidades especiales, tiramos la basura en la calle, no guardamos orden en una fila, se provocan aglomeraciones, etcétera. No usamos los puentes peatonales. Si bien estos son ejemplos cotidianos y en realidad no tienen mayor trascendencia, el asunto cambia cuando estos temas tocan a la salud, que es nuestro valor más preciado. Recientemente se instalaron en el municipio de San Pedro, entre ellos en la colonia San Pedro 400, que es una colonia ciertamente un poco marginada, torres de vida. Se instalaron 5 torres de vida, y poco después de haberlas instalado, una de ellas amaneció con graffiti justo en el sitio donde están las indicaciones de cómo emplear el dispositivo. Tenemos que impactar a nuestra población empezando por la cultura cívica. Esta es la definición de cultura cívica, lo voy a leer. Es un conjunto de valores, de actitudes, de conocimientos y de habilidades que llevan a las personas a involucrarse de manera activa, informada y corresponsable en la construcción del bienestar colectivo desde el nivel más básico hasta el de alcance nacional e internacional. Entonces voy a eliminar la paja de esta definición para conservar solamente los aspectos esenciales de la misma y poder ver cómo se aplica el concepto de cultura pública, de cultura cívica pública, al problema de muerte súbita. Entonces, ¿cuáles son los valores, cuáles son las actitudes relevantes, trascendentes de la comunidad? Pues son la solidaridad, tenemos que ser solidarios con nuestros coterráneos, tenemos que tener compasión, tenemos que tener civismo para poder actuar ante un evento de esa naturaleza, entendiendo que es un hecho abrupto, súbito, inesperado generalmente, y que, como bien se señaló, puede ocurrir en la vía pública, y tenemos que ser capaces de actuar. Tenemos, por lo tanto, que saber reconocer un paro cardíaco como ciudadanos de nuestro país, y tenemos que tener conocimientos en maniobras de RCP básica. ¿Cómo nos vamos a involucrar de manera activa? Pues tenemos que ser solícitos, tenemos que estar presentes y luego estar solícitos, tener esa disposición de poder ayudar a la persona que ha tenido un paro cardíaco. El bienestar colectivo, ya lo señalaba el senador Fernando, es muy importante que este problema afecta fundamentalmente a gente económicamente activa y que esto va a causar un lastre para la economía del país, de manera que no solamente es atender al paciente que ha tenido un paro cardíaco, sino a aquellos que por deficiencia en la atención sí logramos rescatar de la muerte, pero quedan con una secuela probablemente para toda la vida de tipo neurológico y que por lo tanto tendremos que atender a lo largo de su vida. Desde el nivel más básico tenemos que intervenir, es decir, desde nuestro entorno, lo que está cercano a nosotros, bien pudieran ser las escuelas, como ya se señaló, nuestro sitio de trabajo, etcétera. Y luego llegar al alcance nacional e internacional con foros como este, con iniciativas como las que se están promoviendo para poder crear leyes, planes, proyectos que conlleven a crear espacios cardioseguros. ¿Cuál es la percepción que tiene la población acerca del problema de la muerte súbita? Si bien es cierto que la gente conoce que la muerte súbita es cardíaca en la mayor parte de los casos, la gran parte de la población lo hace sinónimo con enfermedad de las arterias coronarias y con un infarto de miocardio, lo cual es cierto en muchos de los casos, eso es correcto, pero no es la única causa. Desafortunadamente, mucha gente en la comunidad no conoce que el corazón tiene un sistema eléctrico de conducción y que, si bien conocen los términos de arritmia y de taquicardia, porque sí lo suele manejar la población, ya no se hace ese nexo o lazo entre la muerte súbita y el sistema de conducción o las arritmias o la taquicardia. Y más bien la gente habla de un infarto de miocardio fulminante, realmente, cuando lo fulminante es realmente la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular que se asocian al infarto. De forma que el paciente que tiene un infarto agudo de miocardio que no desarrolla en ese momento una vulnerabilidad eléctrica, sobrevive a las primeras horas y le da oportunidad de llegar a un sistema de urgencias, a un hospital, para que pueda ser atendido por los colegas intervencionistas. Por ello también hemos decidido involucrar a otras sociedades, específicamente a la SOCIME, con todas las labores que están relacionadas con la reperfusión de los pacientes con infarto.
¿Cuál es la magnitud del problema de la muerte súbita? Ya se señalaba que la mayor parte de los casos, 80% de los casos de muerte súbita ocurren fuera de un ambiente hospitalario, ocurren en la vía pública, ocurren en el domicilio de los pacientes. Por lo tanto, ya desde aquí tenemos una deficiencia para poder atender si es que no estamos preparados como comunidad y como sistemas de salud para atender el evento súbito abrupto de la muerte súbita. 40% de los casos de muerte súbita no son presenciados y de entrada este paciente ya no tiene ninguna posibilidad a ver, ¿qué hago? ¿Continúo o no tiene posibilidad de recibir ningún tipo de ayuda? Solamente el 20% de los presenciados reciben maniobras de resucitación cardiopulmonar. Esto redunda en que la tasa de sobrevida de nuestros pacientes con paro cardíaco sea en el mejor de los casos del 5%. Desafortunadamente en nuestro país no tenemos estadísticas y estas son cifras que se aplican a nivel mundial y es lo que se extrapola hacia nuestro país, pero seguramente la tasa de sobrevida en nuestro país debe ser muy por debajo de lo que está publicado en la literatura mundial. Esto me lleva al segundo problema que enfrentamos en la práctica de la cardiología y en la práctica de la medicina en general, que no tenemos sobrevivientes de muerte súbita. ¿Y por qué ocurre esto? Pues la lista es enorme. Voy a citar solamente algunos de los problemas principales, empezando porque se desconocen las maniobras de RCP, la gente no está capacitada, porque falta solidaridad para atender a un paciente que ha tenido un paro cardíaco, porque no hay proyectos, no hay planes, no hay leyes al respecto, porque no tenemos desfibriladores externos. Okay. No tenemos desfibriladores externos para poder atender a un paciente que ha tenido un paro cardíaco. Los tiempos de respuesta son prolongados, de manera que perdemos tiempo vital, esos minutos que son críticos para atender a un paciente en paro cardíaco. Una vez que han transcurrido por regla 10 minutos, ese paciente seguramente no tendrá ninguna posibilidad de sobrevivir. Hay una información insuficiente en la comunidad en torno a estos temas que comento de la actividad eléctrica del corazón y de las arritmias cardíacas. No se poseen las habilidades para realizar maniobras de RCP, o bien puede haber temor a las implicaciones de asistir a un paciente en paro cardíaco con posibles implicaciones legales. No se reconoce un paro cardíaco, a veces uno puede considerar que el paciente tiene un síncope o un desmayo o algún otro tipo de trastorno del estado de alerta como una epilepsia, una convulsión, etc. No existen espacios cardioseguros, no se enseña RCP en los niveles de educación básica, no se piensa en el bienestar colectivo, hay poca disposición para administrar respiración de boca a boca, cosa que ha cambiado con las últimas digamos, adecuaciones de la forma de administrar RCP solo con las manos, y se desconoce finalmente que la muerte súbita puede ser debida a una arritmia. Bien, voy a hacer una pausa debido a que el senador Brito va a dar un mensaje de inauguración. Muy buenos días. Después de esta importante introducción, la bienvenida del doctor y senador Fernando Mayans Canaval, mi amigo y presidente de la Comisión de Seguridad Social, y de esta introducción del doctor Gerardo Pozas Garza, quiero compartir brevemente con ustedes algunos comentarios. Y desde luego, pues, me siento muy honrado en compartir este taller, esta mesa de análisis, precisamente sobre el tema de muerte súbita y paro cardíaco, con quienes están aquí en el presidium, además del senador Fernando Mayans, el doctor Gerardo Pozas, el doctor Carlos Cabrera Arroyo, el doctor Alfredo Estrada, el doctor Jorge Rembis y el doctor Salvador Escobedo Soleto. Bienvenido,
gran amigo, exdiputado, compañeros diputados federales y siempre muy atento y participativo en los temas de la salud. Este pasado 28 de septiembre, pues celebramos a nivel mundial el Día Mundial del Corazón. Cuando nosotros escuchamos estas fechas, que el Día Mundial del Parkinson, que el Día Mundial del Cáncer cervicuterino, que el Día Mundial del Cáncer de Mama, decimos, bueno, ¿para qué tener este tipo de expresiones? Yo creo que son importantes, son válidas, porque nos llaman a la reflexión. Nos llaman a la reflexión sobre temas importantes en materia de salud pública y desde luego para quienes de una u otra manera participamos, ya sea a través del Ejecutivo, del Legislativo o de otros niveles de gobierno en temas de la salud, y desde luego las asociaciones, todos los colegios médicos, las universidades, los diferentes organismos de la sociedad civil, nos llama a reflexionar, a pensar en lo que se está haciendo, en lo que se está pendiente por hacer, en lo que falta por hacer en materia de salud pública en México, y en este caso, pues el tema de muerte súbita, lo cual pues se le considera o se define probablemente como un desafío importante en la cardiología, y es aquella muerte, dicen causa natural. Yo no, la verdad no estoy de acuerdo con que se defina como causa natural, que ocurre de forma rápida, de forma inesperada y que es secundaria a problemas cardiovasculares. Entonces ya desde ahí ya no es causa natural, ¿no? Por la forma rápida e inesperada que se presenta, es objeto y debe ser desde el punto de vista legal objeto de una autopsia para descartar pues otro tipo de origen, como puede ser un homicidio, un suicidio accidental, y en múltiples ocasiones en los registros de defunción se indican como causa de muerte cardiovascular para evitar precisamente las investigaciones correspondientes, situación que propicia que se pierda información indispensable para llevar un registro del número de casos presentados. Este tema, amigas y amigos, todos bienvenidos, es un tema, y como lo cuestiona el taller de salud pública, claro que es un tema de salud pública. Y como lo cuestiona el taller, ¿se puede prevenir? Claro que se puede prevenir, y yo creo que va a ser lo que aquí los expertos nos van a platicar esta mañana sobre cómo enfrentar este tema desde el punto de vista de políticas de salud pública y cómo enfrentarlo también desde el punto de vista de la prevención médica. Para nosotros como legisladores, y en mi caso y en el caso del senador Mayans, que somos integrantes de la Comisión de Salud, él es secretario de la misma y para mí es un honor presidir la Comisión de Salud, el desarrollar estos temas aquí en el Senado de la República habla de lo que en esta legislatura nos hemos propuesto: hacer del Senado de la República un parlamento abierto. Y así como estamos ahorita analizando y discutiendo temas de salud, en este momento se están también analizando temas de derechos humanos, temas de economía, el presupuesto y otros temas importantes donde no únicamente nos encerramos los legisladores a tratar los asuntos, sino nos abrimos a la sociedad, como en este caso, para escuchar también de ustedes la voz de los expertos, el conocimiento y la experiencia de quienes día a día enfrentan los problemas, y de ustedes, organizaciones de la sociedad civil, estudiantes de medicina, para escucharlos a través de sus preguntas y propuestas, y que las búsqueda de soluciones a los diferentes problemas, y en este caso de salud pública, sea con el consenso y con la propuesta ciudadana, porque aquí, como les digo, nos hemos propuesto pues abrir las puertas del Senado para
escuchar también la voz ciudadana. Es importante en lo que es el tema de prevención, desde luego, reflexionar en lo que está pasando en México con la epidemia de sobrepeso, de obesidad, y que se junta en una triada con el problema de diabetes mellitus y las mismas enfermedades y todos los padecimientos cardiovasculares, como parte precursora del tema que estamos analizando de hoy, de los problemas de muerte súbita. El día de hoy presento ante el Pleno, precisamente en este contexto, un punto de acuerdo que pues ahorita se lo voy a presentar al senador Mayans para, si estamos en consenso, presentarlo los dos juntos, donde el Senado de la República está exhortando respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud a incorporar dentro de sus programas de salud pública al tema de la muerte súbita, así como también alertar e informar a la población sobre las acciones que debe realizar para poder prevenir este problema. También exhortar a la Secretaría de Salud a incorporar a la muerte súbita como una causa de muerte oficial en México y con ello integrarlo dentro de las causas de muerte en las actas de defunción. Y tercero, un exhorto también para realizar los registros con estadísticas oficiales de la epidemiología de la muerte súbita, así como también de informar sobre la utilización de los diferentes dispositivos diseñados para prevenir y controlar estos padecimientos. En este contexto, pues, y con mi felicitación para todos los que están participando en la organización de este foro, y desde luego también en forma prioritaria para el senador Fernando Mayans Canaval por su preocupación de traer estos foros al Senado de la República, es que este día 5 de octubre del 2016, pues declaramos formalmente iniciados los trabajos muy importantes en materia de este tema de salud pública y que se puede prevenir, que es precisamente la muerte súbita. Muchas gracias y bienvenidos todos. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras del senador Francisco Salvador López Brito, presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República. Bien, señoras y señores, pues es momento de dar inicio con los trabajos de este foro y para esto continuaremos con la exposición que no pudo concluir el doctor Gerardo Pozas Garza, presidente de la Sociedad Mexicana de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca. No sin antes brindarles a todos ustedes una pequeña semblanza del doctor. El doctor Gerardo Pozas Garza fue presidente de la SOMEC del año 2015 a la fecha, director del Centro de Estudios de la Electrocardiología, cardiólogo, electrofisiólogo del TEC Salud, Hospital San José y Hospital Zambrano Ellín, en Monterrey, Nuevo León. Señoras y señores, sin más preámbulos, escucharemos a el doctor Gerardo Pozas Garza. Muy bien. Continuaremos con la presentación y señalaba que, aunque en la casuística de cada uno de nosotros tenemos casos de sobrevivientes, pues los contamos con los dedos de una mano realmente y son más bien casos anecdóticos, y cuando tenemos este tipo de reuniones u otro tipo de foro médico, lo aprovechamos precisamente para hacer difusión de los mismos y hacer conciencia en la comunidad general y en la población médica. Y eso deberíamos pasar a otro nivel en el cual esa fuera la norma, en el cual tuviéramos más pacientes que hayan sido rescatados de una muerte súbita en un tiempo razonable, que no haya dejado o como consecuencia alguna secuela, sobre todo de tipo neurológico. Por lo tanto, requerimos un enfoque preventivo multidisciplinario. No hay otra forma de poder
atacar este problema de salud pública, entendiendo, como ya fue señalado, que hay factores de riesgo, entre los cuales al senador Mayans le faltó señalar uno muy importante, que es la personalidad tipo A que tenemos los políticos y los médicos, ¿verdad? Y nuestro estilo de vida, que se agrega a los otros 8 o 9 comentados, y que realmente esta es la tendencia epidemiológica a enfrentar en las próximas décadas. De manera que tenemos que empezar por la comunidad, despertando la conciencia acerca de la naturaleza de este problema, de la importancia que tiene, primero. 2, tenemos que prevenir las enfermedades cardíacas. Si sabemos que el infarto de miocardio es la principal causa de muerte súbita, pues tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para prevenir que el paciente tenga un primer infarto y no digamos otro infarto, alguna recurrencia o reincidencia en un infarto de miocardio. Pero igualmente tenemos que prevenir la insuficiencia cardíaca, que es la otra gran causa de muerte súbita, y atender un pequeño grupo de pacientes que quizá no llega al 5% del total de las muertes, pero que son muy importantes porque ocurren desde la infancia o desde la adolescencia y son problemas genéticos, son problemas congénitos cuya primera manifestación puede ser la muerte súbita a edades tempranas. Los siguientes 2 puntos, que son difusión en el entrenamiento de RCP y el aspecto del acceso público a los desfibriladores, serán desglosados ampliamente en este foro, por lo tanto no voy a hacer más comentario, y sí brincarme al quinto, que sería la identificación de pacientes en riesgo. Si en nuestro quehacer cotidiano, en nuestra consulta, médicos de primer contacto o especialistas, identificamos ya un paciente con riesgo de muerte súbita, un paciente que ya tuvo un infarto de miocardio, tiene insuficiencia cardíaca o tiene factores de riesgo como los anteriormente citados, ese paciente debe ser estratificado, debe ser enviado a un especialista, preferentemente a un cardiólogo, idealmente a un cardiólogo electrofisiólogo, que es quien diagnostica y trata este tipo de problemas, y poder tomar las medidas preventivas apropiadas. Y en el caso de que ya se identifique un paciente que ya tuvo una taquicardia ventricular, ya sufrió una fibrilación ventricular, es decir, ya sufrió un paro cardíaco y afortunadamente fue rescatado, sobrevivió a un paro cardíaco, pues ese paciente seguramente es candidato a colocarle un desfibrilador automático implantable. El paciente lo llevará portado siempre y estará el equipo continuamente monitorizando el ritmo cardíaco, y en caso de detectar una arritmia ventricular potencialmente letal, el aparato está diseñado y programado para diagnosticar la arritmia y tratarla en los siguientes minutos, evitando las consecuencias trágicas de la misma, de no ser portador del aparato. Una breve reflexión acerca de la muerte súbita de un cardiólogo francés que, por cierto, falleció del corazón, y por cierto, sus aportaciones a la cardiología fueron en gran parte en relación a la muerte súbita, el doctor Kumel. Él señaló que lo interesante no es como tal el paro cardíaco, vamos a decir, la fibrilación ventricular, el evento terminal, sino lo que ocurre antes del mismo, y eso es bien importante. ¿Y por qué, si un paciente ya también tenía diabetes o insuficiencia cardíaca o infarto, no tiene ese desenlace? ¿O por qué algunas veces sí lo tiene, la muerte súbita? Y en ocasiones la respuesta es que no ocurre la muerte súbita, o se evita o se rescata al paciente porque estamos preparados para responder en forma temprana, porque se administran maniobras de RCP, porque hay un desfibrilador externo en la cercanía y se aplica una descarga para poder restaurar el ritmo del paciente. ¿Cuáles son los tiempos? Los tiempos relevantes en relación con la muerte súbita. Muchas veces el médico enfrenta al paciente en este punto, cuando el paciente ya tiene el paro cardíaco, el colapso hemodinámico, y ahí aparece la urgencia. Pero muchos pacientes con anticipación, a veces de hasta días o meses, puede tener signos premonitorios de que algo no está bien, y el paciente puede referir, por ejemplo, palpitaciones que estén reflejando una taquicardia, o síncope como posible manifestación de una arritmia autolimitada, breve, pero que sea suficiente para que el paciente pierda el estado de alerta y no lo conduzca a la muerte, o el paciente puede estar ya manifestando dolor precordial, dolor torácico, indicativo de una angina, que es el premonitorio de un infarto. Entonces tenemos muchas veces mucho tiempo con anticipación un paro cardíaco, pero hay que estar atento
a estos signos, a estos síntomas que el paciente nos pueda referir. Abundando un poquito en el terreno de la cardiopatía isquémica, pues ciertamente es la causa más común que conduce a la muerte súbita, tenemos dos grandes vías que el paciente puede enfrentar. El paciente que tiene un infarto puede tener vulnerabilidad eléctrica. Esto significa que el infarto, no importa si es pequeño o grande, si ese paciente desarrolla taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y no se atiende, en los siguientes minutos ese paciente va a fallecer, no directamente por el infarto, sino por la arritmia cardíaca. Si el paciente con infarto no desarrolla esa vulnerabilidad eléctrica en los siguientes minutos, el paciente va a sobrevivir, como mencionaba hace rato, le va a permitir llegar a un hospital, va a ser reperfundido o se le va a practicar una angioplastía. No obstante, ese paciente, dependiendo de ciertas características, puede en el transcurso de los meses o años desarrollar dicha vulnerabilidad. Por lo tanto, los pacientes que ya han tenido un antecedente de infarto deben ser valorados con cuidado para estratificar su riesgo futuro de una arritmia. La SOMEC, que es la Sociedad Mexicana de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca, fue fundada en 1999. Actualmente tiene 100 miembros afiliados y estamos distribuidos en 16 estados de la República, los que están señalados en amarillo, y en 18 ciudades, las estrellas rojas. De manera que aunque tenemos una distribución más o menos geográfica amplia, aún falta mucha cobertura en diversos estados de nuestro país e inclusive tener más ciudades por estado. Como ustedes pueden ver, solamente Coahuila y Sonora tienen dos ciudades con colegas electrofisiólogos trabajando. Les voy a relatar muy brevemente 3 casos clínicos que reflejan que el problema de muerte súbita puede ocurrir a cualquier edad y en cualquier circunstancia. El primer caso es un paciente femenino de 10 años. La niña estaba diagnosticada como epiléptica bajo tratamiento con 2 medicamentos anticonvulsivantes sin respuesta a los mismos. La niña seguía convulsionando hasta que finalmente en un monitoreo electrocardiográfico se logró captar uno de los eventos y es claro cómo la paciente tiene una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular polimórfica extremadamente rápida, que era lo que lo conducía a las convulsiones. Por lo tanto, no solamente es la comunidad médica quien tiene que ser sensibilizada con el tema de muerte súbita, también los médicos tienen que ser educados al respecto. El caso 2 es un paciente masculino de 67 años, terminó su actividad física en un club deportivo, esperando su automóvil en la recepción del centro del club deportivo, se desploma el paciente. Afortunadamente hay una unidad de enfermería en la cercanía y está provista de un desfibrilador, y estos son los trazos que se obtuvieron después de haber aplicado el desfibrilador. El paciente tenía fibrilación ventricular, se rescata de la muerte súbita y el paciente está vivo, ahora portando un desfibrilador automático. Y el tercer caso es el caso de una joven de 14 años que falleció como primera manifestación en forma súbita en el recreo, en la escuela. Iba caminando con una compañera, las cámaras de la escuela captaron todo el evento, nadie supo qué hacer, nadie pudo hacer nada, no obstante que estaba en una escuela y había profesores, y la niña falleció, que es este caso, y su árbol genealógico demuestra que padece una enfermedad genética que se transmite en la familia, el padre está enfermo, una de las hermanas está enferma y la otra hermana no. Entonces, esto nos muestra que para poder atender globalmente el problema del paro cardíaco súbito o de la muerte súbita cardíaca, pues requerimos un abordaje, insisto, multidisciplinario y que aborde por lo menos estos 5 aspectos, redundando en ellos capacitación en RCP, legislación en materia del código R96, que tiene que ver con el llenado de nuestras actas de defunción, en el que podamos consignar en ellas que el paciente falleció por una fibrilación ventricular y no necesariamente por un infarto de miocardio, para que realmente podamos contar con estadísticas que a futuro nos permitan establecer políticas públicas en torno al problema de muerte súbita. Ya se comentaba el sistema de urgencias médicas 911, donde podamos atender las urgencias médicas y sin embargo se reporta en la literatura que hasta el 30% de las llamadas a los servicios de emergencia son falsas. Los desfibriladores externos y la formación de espacios cardioseguros. Pero toda esta base, digamos, de iniciativas y de propuestas tienen que estar solidificadas y englobadas
por el trabajo conjunto de gobierno, de la comunidad general, de las sociedades médicas, como ahora estamos presentes, la SOMEC, la Sociedad Mexicana de Cardiología, ANCAM, SOCIME, etcétera, otras asociaciones, y otras corporaciones como la Cruz Roja, Protección Civil, bomberos, etcétera, de manera que trabajando en forma conjunta es el único camino con el cual podremos abatir el serio problema de la muerte súbita en México. Muchas gracias. Buenos días. Agradezco esta honorable invitación que le hacen a la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México, el Senado de la República. Agradezco también la presencia de ustedes, compañeros, colegas cardiólogos. Me parece que esta no es mi charla. ¿Sí? Entonces, aprovecho para presentarte, Malio. El doctor Malio Márquez Murillo nos va a hacer favor de continuar con los trabajos. Y bueno, no sé, ya que no somos improvisados ante la muerte súbita y ante lo que pueda suceder. Muy bien. Muy bien, gracias. Buenos días. Bueno, gracias por la invitación. Yo vengo aquí por parte de la Sociedad Interamericana de Cardiología, como coordinador de la Alianza contra la Muerte Súbita, como miembro del Departamento de Electrofisiología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, y también soy el vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca, trabajando con el doctor Gerardo Pozas en forma conjunta. Así que vamos a empezar con el problema de fondo. El problema de fondo son las enfermedades no transmisibles. Las enfermedades no transmisibles son actualmente una epidemia. Ya no tenemos que pelear tanto con las enfermedades transmisibles como tenemos que pelear con el infarto del miocardio y el accidente cerebrovascular. 3 de cada 4 personas en el continente americano específicamente padecen de una enfermedad no transmisible, ya sea infarto, accidente cerebrovascular o otras muchas. Hay 4.5 millones de personas que mueren al año por una enfermedad no transmisible, son datos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Y un dato muy importante es que 1.5 millones mueren antes de los 70 años de edad, es decir, antes de cumplir la expectativa de vida que tenemos actualmente. Y se han hecho muchos logros, esto sí hay que enfatizarlo. La Secretaría de Salud Federal ha trabajado muchísimo en este rubro, y vean ustedes cómo ha disminuido. Estos son datos del continente americano, aquí está México, y ha disminuido la hipertensión arterial en forma muy importante, pero si ustedes ven en comparación con eso a la obesidad, ha aumentado la obesidad en forma dramática. Sabemos que somos uno de los principales países con obesidad infantil en el mundo. Entonces, ese es el reto que tenemos actualmente. Y el problema de estas enfermedades no transmisibles, de estas enfermedades cardiovasculares y de otro tipo, es la mortalidad. La mortalidad anual en el continente americano, la última cifra es de casi 2 millones de personas por muerte por enfermedades cardiovasculares, más que las muertes por cáncer, de 1.1 millones, más que las muertes secundarias a diabetes o enfermedades respiratorias crónicas. Entonces, la tasa de mortalidad actual en adultos entre 30 y 70 años de edad por enfermedades cardiovasculares y diabetes en México es de 217 personas por cada 100,000 habitantes. Es una cifra bastante elevada. Aquí están los datos oficiales, ¿sí? Y el problema que tenemos es que estas muertes prematuras ocurren primero más en hombres que en mujeres, que sabemos que hay un cambio y la mujer trabaja cada vez más, pero la mayor parte de los hombres trabajan y eso representa un grave problema para las familias cuando hay una muerte prematura. Y el segundo punto que nos ataca a nosotros, a México, como país en vías de desarrollo, es que el 30% de estas muertes prematuras por enfermedad cardiovascular ocurre en la gente más pobre. Entonces, no es una enfermedad de ricos, no es una enfermedad del primer mundo, no es una enfermedad que solamente le dé a los que viven en las zonas más ricas del país, sino que está afectando, y aquí son datos de la Organización Panamericana de la Salud,
al quintil más pobre de nuestra población. Entonces, ya se mencionó, pero es importante recalcarlo, que todas estas enfermedades tienen factores de riesgo comunes. Estos factores están claramente identificados y se están atacando de diversas maneras. Entre esos factores está la obesidad, el sedentarismo, fumar y las dietas no saludables. Todo eso influye en que a largo plazo aparezcan estas enfermedades crónicas y por eso diferentes organizaciones han estado llevando a cabo esfuerzos a nivel internacional para tratar de combatir y prevenir todos estos factores de riesgo, incluyendo a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud y, por supuesto, a la Sociedad Interamericana de Cardiología. Vamos a hablar un poquito de la muerte súbita cardíaca de origen arrítmico, que es lo que nos trae el día de hoy aquí. Ya mucho de esto se mencionó, por suerte, porque eso me va a hacer más fácil la presentación. Y el primer punto que hay que mencionar es que, aunque no tengamos estadísticas en nuestro país, la muerte súbita sí es un problema de salud pública. Esta es la cifra de mortalidad anual atribuida a muerte súbita en Estados Unidos. Muerte súbita cardíaca específicamente va de 180,000 a 250,000 personas, más que la mortalidad por cáncer de pulmón o cáncer de mama en ese país. Y esta es la incidencia anual en diferentes países por cada 100,000 habitantes. En Holanda, por ejemplo, va casi de 100 por cada 100,000 habitantes, en Canadá 56 por cada 100,000 habitantes, y les repito, no tenemos el dato de México, y por eso es que estamos aquí, para tratar de que nuestras autoridades se pongan las pilas y trabajen para esto. ¿Qué es la muerte súbita? Es aquella que ocurre en menos de una hora de iniciados los síntomas, esa es la definición. Puedes obviamente no tener ningún síntoma, es una muerte instantánea, o puedes empezar a presentar dolor en el pecho, falta de aire o un desmayo una hora antes de que el paciente fallezca, y eso se considera en todos lados como muerte súbita, y se le llama muerte súbita arrítmica cuando es secundaria a cualquiera de estas arritmias. Las más importantes, casi el 70%, son las arritmias ventriculares, que incluyen la taquicardia ventricular, la taquicardia helicoidal y la fibrilación ventricular. Pero también pueden fallecer pacientes por ritmos lentos del corazón, por bradiarritmias, por bradicardias que conocemos, ¿sí? Y eso también es muy importante señalarlo, porque también ahí hay que hacer esfuerzos para que la gente pueda tener un marcapasos cuando lo necesite y no se muera en la lista de espera de ese marcapasos. El infarto o la cardiopatía isquémica, que así es como le llamamos nosotros, ¿no?, a la enfermedad de las arterias coronarias, que le falta sangre al corazón, isquemia quiere decir falta de sangre, produce o se asocia con una gran mortalidad por muerte de causa arrítmica. Entonces la pregunta es, ¿se puede prevenir la muerte de causa arrítmica por un infarto agudo del miocardio? Y la respuesta es sí. Tenemos ya equipos tipo marcapasos que se implantan en el paciente, se llaman desfibriladores automáticos implantables. Y estos equipos, como ya mencionó el doctor Pozas, rescatan al paciente una vez que tiene esta arritmia maligna o potencialmente fatal, lo reviven, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tenemos en nuestro país y que nuevamente queremos llamar la atención de las autoridades? Que en México tenemos la tasa más baja de implantes de desfibriladores automáticos de toda Latinoamérica. Es algo terrible, ¿sí?, que lo diga, porque se supone que económicamente no estamos tan mal. Pero bueno, ahí es donde tenemos que actuar todos. Hay otras causas de muerte súbita cardíaca, es muy importante poner esto en contexto. El infarto ocupa casi el 80%, ¿sí?, pero tenemos un gran rubro aquí, entre el 10 y el 15% de muerte súbita cardíaca secundaria a unas enfermedades del músculo cardíaco que se llaman miocardiopatías. Y tenemos un grupo pequeñito del 5 al 10%, pero muy importante por el impacto que representa, porque generalmente muere gente muy joven, que son los síndromes hereditarios de muerte súbita, y eso es lo que les quiero presentar a continuación, un ejemplo de cada uno de estos. Los síndromes hereditarios de muerte súbita involucran muchos síndromes: síndrome de cutelargo, síndrome de Brugada, displasia ritmogénica, taquicardia ventricular polimorfa, nombres un poco complejos. Vamos a hablar solamente del más común en esto de aquí, que es el síndrome de cutelargo, que es una enfermedad de los canales iónicos del corazón. Es algo muy, muy, muy específico, cuya característica, como lo dice el nombre, es que se alarga el intervalo QT. El intervalo QT nosotros lo medimos en el electrocardiograma de reposo, que se toma de forma rutinaria a muchísima gente en muchos lugares.
El problema es que esa prolongación del intervalo QT se asocia con un desmayo grave. Nosotros le llamamos síncope maligno. Obviamente no es el síncope de la persona que se deshidrata o que no desayuna. Es un síncope muy grave que en realidad lo que representa es un paro cardíaco. Y ese síncope en algunas ocasiones puede ser el antecedente de la muerte súbita cardíaca secundaria a la fibrilación ventricular. Hay muchos subtipos del síndrome, pero es importante señalar que la mayoría de estos pacientes tienen un fenotipo, es decir, una característica física completamente normal. Y no podemos saber simplemente por el aspecto si van a tener esta enfermedad o no. Y por eso es que es tan importante tomar o medir el electrocardiograma. En Estados Unidos se calcula que una de cada 2.500 personas están afectadas por el síndrome de QT largo. En el 12% de los pacientes con síndrome de QT largo, la primera manifestación del problema es la muerte súbita. Es decir, el niño de repente, como lo mencionaron hace rato, está jugando en la bicicleta, se cae y cae muerto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que estudiar a los familiares porque ya lo dijimos, son síndromes hereditarios y los familiares pueden estar en riesgo de muerte súbita. Y es muy importante hacer conciencia a la población cuando tengan un familiar que tenga muerte súbita antes de los 45 años de edad. Hay que estudiar a toda la familia. No podemos pensar simplemente que fue un accidente de la naturaleza o que Dios así lo quiso. Aquí está el ejemplo que presentaba el doctor Pozas, un intervalo QT largo, prolongado, da origen a esta taquicardia, en este caso helicoidal, donde se pierde la función contráctil del corazón, como señalaba el senador López Brito, y al no haber función contráctil del corazón, no fluye la sangre, no le llega sangre al cerebro, el paciente se desmaya, pero además, si no se recupera rápido, se muere. Nosotros tenemos el electrocardiograma de superficie, tenemos un valor establecido para esto de 440 milisegundos. Si ese valor es mayor, no necesariamente tiene el problema, pero necesita revisarse. Entonces es muy importante acudir con un especialista. Y lo que mencionó el doctor Pozas, existe actualmente dentro de la cardiología una subespecialidad muy poco conocida de la gente que se llama la electrofisiología y que somos los que estamos en la Sociedad Mexicana de Electrofisiología y que nos dedicamos a ver este tipo de problemas. Entonces, ante la duda, la recomendación es ir o acudir con el electrofisiólogo. Actualmente hay pruebas genéticas para ayudar a confirmar el diagnóstico. Estas son muy importantes, no tanto en las personas que tienen el problema, sino en los familiares en los que se sospeche que puedan tener el problema, porque ayuda sobre todo a descartar, ¿sí?, un paciente o un sujeto asintomático con una prueba negativa, con un intervalo QT normal, familiar de un paciente que haya fallecido súbitamente, pues te deja muy tranquilo del bajo riesgo que puede tener. Dentro de las miocardiopatías solamente voy a hablar de la miocardiopatía más común, que es la miocardiopatía hipertrófica, de la cual también presentaron ya un ejemplo, así que me hacen más fácil la presentación, y que se caracteriza porque las paredes del corazón, que ustedes pueden ver aquí, ¿sí?, en esta pieza de autopsia o en este ultrasonido del corazón que nosotros llamamos ecocardiograma, las paredes del corazón, que deberían de medir 10 milímetros nada más, están muchísimo más aumentadas que esos, llegan a medir 20, 30 o más milímetros. Y el riesgo no solamente que crezca el corazón, sino que aparte obstruye la salida de sangre del corazón y aparte se asocia con el riesgo de arritmias ventriculares malignas. La prevalencia a nivel mundial de esta enfermedad es del 0.02 hasta el 0.23%. En nuestro país no sabemos cuál es exactamente la estadística. Nuevamente volvemos a lo mismo, necesitamos que la Secretaría de Salud nos ayude en este rubro, ¿sí? Pero nosotros en el Instituto Nacional de Cardiología calculamos que es cercana al 0.16%. Y el impacto de esta miocardiopatía hipertrófica es que generalmente muere gente joven haciendo ejercicio. Y esto lo han visto ustedes muchísimas veces en la televisión y cada vez que alguien desgraciadamente fallece, van los reflectores para allá. Pero después se diluye la información y se nos olvida que falleció en Turquía o en Grecia alguien, ¿no? Por eso, pero no lo debemos de olvidar. Debemos de tomarlo en cuenta. La prevalencia en atletas de la miocardiopatía hipertrófica es el doble en los atletas competitivos que en los atletas no competitivos. Entonces, ahí también las asociaciones de deporte, tanto profesionales como la CONADE, etcétera, deben de tomar cartas en el asunto y saber que existe esto, ¿sí?, y tener los equipos, tener la preparación para salvar las vidas de sus jugadores de cualquier deporte.
Entonces, ante todos estos retos que tenemos, ¿no?, de considerar a la muerte súbita como un problema de salud pública, como una causa de muerte oficial, de tener estadísticas, pues se creó por parte de la Sociedad Interamericana de Cardiología la Alianza contra la Muerte Súbita en el 2007. Y a manera de ejemplo, ¿sí?, les muestro lo que tenemos, lo que pude conseguir acerca de la estadística de muerte súbita en nuestro país, que está codificada, como ya señaló Gerardo, en el código R96, ¿sí?, como muerte instantánea o otras muertes súbitas de causa desconocida. Así está, tal cual, registrada. Tenemos entre 1979 y 1997, 850 registros de muerte súbita cardíaca. Y entre 1998 y 2011, 1,356. Entonces, si vemos que en Estados Unidos mueren 180,000 a 250,000 por año, pues no puede ser que en México mueran en todos estos años, ¿sí?, 1,000 personas nada más por muerte súbita. Hay un subregistro de la muerte súbita en México y eso lo tenemos que cambiar y tenemos que ayudar a nuestras autoridades a que lo cambien. La Alianza contra la Muerte Súbita, pues es un proyecto que quiere informar esto no solamente a la comunidad médica, que ya lo sabe, sino también al paciente a través de educación, con folletos, con enlaces a páginas web, apoyo a las sociedades que se encargan de difundir la muerte súbita y a fundaciones de la sociedad civil, como esta organización SATS, que ya está con no es una sucursal, pero ya tiene una representación en México. Es una fundación contra la muerte súbita infantil y ya tiene una representación en México. Entonces, con todos ellos trabajamos para dar información a la gente acerca de la muerte súbita. Específicamente sobre síndrome de QT largo tenemos folletos informativos para los pacientes y los familiares, tenemos el listado de medicamentos que están prohibidos para esos pacientes porque pueden condicionar la muerte súbita. Hemos trabajado en forma intensa con un grupo de reanimación cardiopulmonar que se llama Grupo Salvando Vidas para hacer este tipo de esfuerzos para llegar a la comunidad. Estos son folletos para cómo hacer o cómo dar reanimación cardiopulmonar en caso de paro cardíaco para bebés, para niños y para adultos, y obviamente esta información está a disposición de cualquiera. Y bueno, quiero casi terminar con esto. Existen algunas palabras relacionadas con el uso de desfibriladores automáticos externos en espacios públicos que deberían ser del dominio público y que no son del dominio público, porque alguien tuvo la idea de registrarlas y el encargado de registrarlas las aceptó. Y entonces ahora resulta que no podemos utilizar esas palabras y ustedes no las van a escuchar en este foro por esa razón. Entonces tenemos que ir contra eso, ¿sí? No se puede permitir que en México haya palabras que tengan que ver con la muerte súbita y que no las podamos utilizar ni siquiera en el Senado de la República. Las compañías que hayan optado ya por hacer esto, creo que deben de asumir su parte de responsabilidad civil y ceder esos derechos a ya sea las autoridades sanitarias o a la Secretaría de Protección Civil. Segundo, no se puede ser juez y parte. Y esto también es muy importante de tomarlo en cuenta. Las empresas que venden los desfibriladores automáticos externos no pueden certificarse ellas solitas, ¿sí? Entonces, no se debe aprobar o pasar una ley que obligue al uso de desfibriladores en nuestro país en espacios públicos hasta que no se devuelvan al dominio público todas esas palabras y se establezcan las certificaciones apropiadas por parte de las autoridades sanitarias al respecto. Entonces, vamos a cerrar diciendo que la muerte súbita sí representa un problema de salud pública, aunque no lo podemos ver. Debemos para eso llevar a cabo las medidas necesarias para contar con estadísticas oficiales de muerte súbita en nuestro país y dejar de estar hablando de lo que pasa en Estados Unidos, en Europa o en España, por más que nos parezcamos a ellos. La Alianza contra la Muerte Súbita propone entonces unir esfuerzos con todas las demás sociedades cardiovasculares del país para aumentar la tasa de implantes de dispositivos y no ser el país con la tasa más baja de implantes de toda Latinoamérica, para contar con estadísticas veraces sobre la muerte súbita en México, para hacer un registro de síndromes hereditarios de muerte súbita y para trabajar con las autoridades para establecer las certificaciones apropiadas para el uso de desfibriladores en espacios públicos. Ya lo comenté, las empresas que venden los equipos no pueden ser juez y parte. Muchísimas gracias por su atención.
Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras del doctor Manlio Fabio Márquez Murillo, vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca. Para continuar con nuestras ponencias, damos paso a el doctor Carlos Cabrera Arroyo, presidente de la Sociedad Cardiología e Intervencionistas de México. No sin antes brindarles a todos ustedes una pequeña semblanza del doctor. Médico de la Universidad Autónoma de Puebla, graduado con AD Honors, posgrado por la Universidad Nacional Autónoma de México en Cardiología Clínica, posgrado por la Universidad Nacional Autónoma de México en Cardiología Intervencionista y presidente de la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México. Ha sido vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Cardiólogos egresados del Centro Médico La Raza y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México en posgrado para médicos especialistas en cardiología e intervencionismo. Sin más preámbulos, doctor, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Y bueno, como ya vieron, pues traemos muchas ganas y agradecemos nuevamente el foro. Y bueno, de lo que nosotros vamos a hablar es de ese 80% que ya expuso en las anteriores charlas, muy elegantes, por cierto, el doctor Malio y el doctor Gerardo Pozas, que yo creo que eso me va a dificultar a mí mi ponencia para poder. Pero bueno, lo que estamos haciendo nosotros en cuanto a la muerte súbita es, primero, entender, debido a la pluralidad del foro, la muerte súbita es aquel individuo que se conocía sano, que inclusive había ido con un médico, no se había estratificado correctamente, y de un momento a otro muere. Ahorita estamos en el mes que está a favor de la salud de la mujer, en contra del cáncer en la mujer, y yo respeto mucho ese foro y respeto mucho este mes, pero nosotros los cardiólogos solo tenemos un día, y a pesar de que mi madre es sobreviviente del cáncer de mama, quiero decirles que por cada 9 mujeres que mueren de cáncer, por cada 9 mujeres que mueren en cáncer, 25 mueren de infarto. O sea, exponencialmente es mucho mayor la primera causa de muerte en la mujer, es el infarto y una arritmia maligna, una arritmia ventricular. Entonces podemos dividir, como ya lo hicieron, en menores de 35 años, que cabrían en estos grupos que explicaron los doctores, en enfermedades del músculo cardíaco y enfermedades eléctricas congénitas, por así decirlo. Y los que estamos mayores de 35 años, bueno, todos estos tenemos el riesgo de que tengamos un infarto de miocardio y después una arritmia ventricular que cause la muerte súbita. Entonces, como ya bien se dijo, primero hay una obstrucción de la circulación del corazón que se llaman coronarias, que eso es prevenible y que si eso estamos viendo que eso sucede en el 80%, tenemos un buen margen para que todos podamos actuar en cada una de nuestras trincheras. Como ya les digo, los que estamos arriba de 35 años, la enfermedad coronaria por placas de lípidos ateroscleróticas es la principal etiología, y hay que tomar en cuenta que en la población general hasta el 80% de las muertes súbitas podemos decir con precisión que son atribuibles a una arritmia cardíaca. Ya lo dijeron, la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular que termina en fibrilación ventricular y paro cardíaco o asistolia, la cual puede ser causada por diferentes y varios sustratos etiológicos. Volviendo a lo que es, también cuando empezó el doctor Pozas me llamó mucho la atención lo de la cultura cívica. Eso es cierto. Si nosotros vamos a un velorio de alguien que murió por cáncer de mama, es una tragedia. Generalmente es una mujer, dejó una familia, todo el mundo lamentándose. Si vamos a un velorio de un infartado, los mismos amigos en el fondo dicen, claro, era gordo, tenía azúcar, no se cuidaba. Pero quiero explicarles que esto, inclusive estábamos comentando con el senador Brito, que esto puede sucedernos a cualquiera debido a que hay también nuevos factores de riesgo, no solamente la hipertensión, la diabetes, el colesterol o el tabaquismo,
simplemente la personalidad y algunas otras entidades que actualmente, como el uso mayor de algunas sustancias prohibidas, estupefacientes especialmente, pueden generar, que tienen mucho aumento en la población, pueden generar también generar infarto y muerte súbita. Entonces, nuevamente voy a hacer mucho hincapié a que vean, si bien hay muchas otras enfermedades que han sido muy bien explicadas como causa de muerte súbita, la cardiopatía isquémica en nuestro país y en todo el mundo implica la muerte hasta en un 80%. Ahora, ¿qué mortalidad hay en México? Apenas la OCDE, a pesar de que no tenemos nosotros suficiente estadística sobre esto, menciona que hace un par de años estábamos en el 30%. Eso es altísimo. Países africanos, países del Caribe, con todo respeto lo digo, tienen esta o menos mortalidad que nosotros. Entonces algo está sucediendo que no estamos haciendo bien ni los médicos, ni las autoridades y también la sociedad, donde tenemos este nivel altísimo. Es cierto lo que dijo el doctor Malio, lo que dijo Gerardo, cuando llega el paciente al hospital cambia totalmente la estadística y la sobrevida. Podemos decir que actualmente en los mejores centros de nuestro país, como hay muchos en diferentes estados también, esta mortalidad se reduce al 7 al 10%. Pero el que no llega tiene un riesgo de fallecer del 70% en las 12 primeras horas y del 50% en la primera hora, solo por una arritmia maligna, como ya lo explicaron perfectamente. Esta es la causa. Estaba yo comentando algunas cosas con el secretario de Salud de mi estado, por cierto, paisano, en donde estamos comentando que una de las primeras causas es esto, una arteria, esta es una arteria del corazón que se le inyectó contraste. Vean de este lado cómo está totalmente tapado, esto es un infarto, una placa que tiene un trombo, un coágulo, no hay circulación y afortunadamente después de hacer un procedimiento que se llama angioplastía primaria, que lo que quiere decir es recuperar la circulación, restaurar la circulación, nuevamente sigue fluyendo la sangre en el corazón a través de esta arteria y evita que el paciente tenga una arritmia que genere muerte súbita. Entonces, esto ocurre en el 80% de los casos, sea hombre, sea mujer, vaya todos los domingos a misa. Me estaba platicando el senador Brito que tuvo que asistir a una persona en misa. Entonces, vean, ¿qué hemos hecho a lo largo de la historia para disminuir la mortalidad? Uno, unidades de transporte como ambulancias de alta tecnología, disminuyó la mortalidad un poco. Maniobras de movilización temprana, hay unidades donde ahí mismo llega y se aplica un fármaco que disuelve el trombo o que se da reanimación cardiopulmonar, que es el RCP, que se ha estado mencionando. El RCP es una serie de maniobras sin pensar que se dan al paciente sistemáticamente para que pueda recuperar el ritmo cardíaco, en muchas cosas también la presión arterial. Otra cosa que se ha inventado es poner unidades altamente especializadas de terapia intensiva que se llaman unidades coronarias, donde estos pacientes se cuidaban y disminuía la mortalidad. Y una de la disminución importante es porque se vigilaba cuando el paciente presentaba una arritmia y se le aplicaba una desfibrilación oportuna, que es un choque eléctrico que ya comentaron los doctores. Llegó la terapia fibrinolítica, que es aplicar un medicamento por la vena y que disminuye y disuelve el coágulo, pero lo que más ha permitido que los pacientes sobrevivan es la intervención coronaria, que es esto que les estoy presentando, es hacer a un paciente un procedimiento en un quirófano especial que se llama sala de hemodinamia, se inyecta en la arteria donde esté tapado, se localiza la obstrucción y con una férula intracoronaria que se llama stent y un globo se puede restaurar la circulación y se evita que el paciente tenga una arritmia maligna, falla cardíaca y muerte súbita. Esta es una diapositiva solamente donde se ha comparado muchas veces la fibrinolisis, que es el medicamento
que se ocupa para disolver el coágulo, nosotros no estamos en contra de usarlo, al contrario, el medicamento reduce la muerte, el tamaño del infarto, reduce las arritmias, siempre que se ocupe en las primeras horas. Lo demás, si comparamos con la angioplastía, tiene mucho mayor mortalidad. El procedimiento de elección para disminuir el tamaño de infarto, el riesgo de insuficiencia cardíaca y la muerte prematura es la angioplastía primaria. Le llamamos primaria porque cuando se puede realizar dentro de las 12 primeras horas o 24, inclusive en algunos textos, de un infarto, que es cuando más ayuda a rescatar el tejido miocárdico. ¿Por qué? Porque el tejido miocárdico, el corazón, puede estar 3, 6 horas, máximo 12, sin circulación. Después este tejido muere, hay cambios moleculares que generan arritmias y dentro de estas arritmias la taquicardia y la fibrilación ventricular. Entonces, este es un comparativo. Sí, en nuestro país tenemos que ser sensibles que no hay salas de hemodinamia suficientes, que no hay médicos trabajando 24/7. Nosotros como sociedad tenemos registradas 241 salas de hemodinamia, solo el 30% de esas salas son públicas, el resto son privadas, y ahí es lo que habría que buscar, que el paciente llegue al sitio donde más rápido puede ser atendido, con cardiólogos, intervencionistas, electrofisiólogos que trabajamos actualmente en equipo para poder darle el tratamiento oportuno dentro de ese tiempo o ventana dorada de vida que tienen los pacientes. Sí se recomienda seguir usando fibrinolisis, claro, siempre y cuando sea durante la ventana que esto es útil, que son las primeras 3 horas, si no hay posibilidad de que al paciente se le haga la angioplastía y que también el paciente no tenga contraindicaciones como una cirugía reciente, que sea un paciente de más de 80 años, puede haber riesgo de que también tenga una hemorragia y principalmente cerebral. Entonces, nosotros estamos a favor de este procedimiento que es la angioplastía coronaria, que es un procedimiento que ofrece seguridad, que ofrece, si es oportunamente realizado, restablecer la circulación, disminuir la mortalidad y terminar con el riesgo de muerte súbita por una arritmia. Para esto tenemos que contemplar que tenemos un sistema de salud pues dividido, que está el Seguro Social como uno de los principales, tienen inclusive ya en 5 centros muy importantes lo que nosotros también como sociedad hemos lanzado desde hace tiempo, que es el Código Infarto, muy exitosamente. El ISSSTE y la Secretaría de Salud también lo está haciendo muy exitosamente, principalmente, y no porque esté aquí el doctor, en el estado de Puebla, Tuxtla Gutiérrez, Durango, Chiapas, Sinaloa, muchos estados, Querétaro, se está haciendo esto en manera muy importante, y principalmente esto se logra cuando tenemos una red de trabajo con paramédicos, con enfermeras, con la sociedad, y principalmente cuando todos desde nuestro lugar, desde nuestra trinchera, hacemos ejercicio de ese liderazgo para salvar al paciente. Eso es lo más importante, que sea incluyente, que no sea solamente de algún centro, de algún hospital, eso no va a servir si no se lleva a cabo para todos los hospitales y todos los cardiólogos de nuestro país, públicos y privados. Nosotros somos parte de esto. Hay un modelo europeo que es el programa STEM for Life. El programa de Código Infarto tampoco lo inventamos nosotros, es una adaptación del programa que existe en las Carolinas en Estados Unidos, programa muy eficaz que va coadyuvante al 911 y que nosotros es algo que queremos implementar ahora en la Ciudad de México, en el Estado de México. Todavía no nos hemos podido poner de acuerdo. Eso ha sido todo. Los recursos humanos están, contamos con excelentes cardiólogos, mucho mejores que en otros lados, o por lo menos igual de preparados que médicos de Francia y Estados Unidos, que cuando una vez que el paciente llega al hospital, la mortalidad de un 70% se reduce a menos del 7-10%. Esto es como en algunos países, por ejemplo, que tienen una economía, pues yo no me atrevería a decir similar, quiero pensar que es menor que la de nosotros, cómo han ido aumentando con los años los procedimientos. Serbia, que inclusive tiene serios problemas político-económicos, militares, cómo se han puesto de acuerdo y están incrementando. Nosotros tenemos este registro nacional de angioplastías, donde a nivel nacional andamos muy cerca de la meta, que es en un 15%
de mortalidad cuando aplicamos todo esto que le llamamos código infarto. Cuando llega el paciente al hospital, las cosas no se hacen bien, se hacen muy bien. El paciente pasa menos de 90 minutos desde que llega al hospital hasta que se le abre la arteria. Tenemos promedio mucho menores y solamente un pequeño grupo de trabajo está haciendo esto en más de 150 minutos. Pero en general, en menos de 90 minutos llega el paciente y se le abre la arteria. Y si hay necesidad de colocar un dispositivo como el que mencionaron, como un desfibrilador implantable, se le habla al electrofisiólogo, se trabaja en conjunto y al paciente se le evita la muerte prematura y se le evita también un daño que pueda evitarle que siga con sus actividades familiares, actividades económicas, de trabajo, etcétera. Este es el problema. Tenemos que educar a nuestra población que en cuanto empiecen a sentir los síntomas, acuden inmediatamente con su médico de primer contacto, con su médico que tengan ellos de cabecera, confianza, si es posible dirigirlos a un cardiólogo y ya de esta manera hacer un diagnóstico rápido. No debemos de tardar más de 10 minutos en que si tiene un infarto o no. Ante la duda hay que llevarlos a la sala de cateterismo. No pasa nada si el paciente tiene las coronarias y sale el estudio normal, pero sí, si decimos, sabes que esto es una gastritis, regrésate a tu casa, entonces eso va a tener un problema de muerte súbita. Entonces, todo este tiempo que sucede desde que el paciente tiene síntomas hasta que es atendido o reperfundido, como le hemos estado llamando, es el tiempo dorado que tiene para salvar su vida y evitar la muerte súbita. Como les dijimos, existe desde un fármaco que le llamamos trombolítico que se puede aplicar en la misma ambulancia o llevarlo a una sala de hemodinamia para hacer el procedimiento de angioplastía primaria. Esto es lo que les decía, esta es una arteria, este es un corte de una arteria, aquí está la placa de grasa. Todos vivimos con placa de grasa, van aumentando conforme nuestras edades, van aumentando si tenemos factores de riesgo, como ya se dijeron, obesidad, diabetes, tabaquismo, principalmente hipertensión, pero lo que nos mata es esto. Vivimos con la aterosclerosis, pero lo que nos mata es la trombosis. En muchos foros se ha mencionado todo esto y este coágulo es el que se puede evitar si nosotros logramos controlar los factores de riesgo. Y si no se pudo evitar, actuar inmediatamente con un problema de paciente con infarto, con desnivel positivo del ST, llevarlo oportunamente a una terapia de reperfusión, si está en las primeras 3 horas, fibrinolisis, no hay duda, y si no, llevarlo a una sala de hemodinamia para poder disminuir la mortalidad. Esto es lo que llamamos código infarto, así como hay un código azul y como si hay un código de incendios y como si hay temblores, sabemos sistemáticamente qué hacer, a dónde ir, a dónde acudir, cómo salir, ya no gritamos, ya no empujamos, ya no corremos, porque sabemos que eso no nos salva la vida. Igual cuando llega un paciente, desde que la ambulancia lo captó, envía muchas veces por el smartphone el electrocardiograma y si no avisa que va un paciente con estas características, todo un equipo ya lo está esperando, a veces inclusive evita pasar por urgencias para no retrasar el tiempo y directo a la sala de hemodinamia para poder abrir la arteria. Esto es lo que les decía, este es el músculo cardíaco. Mientras más tiempo pase, el músculo va teniendo algo que se llama necrosis o muerte. Esto genera cambios moleculares que en primera instancia genera arritmias malignas ventriculares que causan la muerte súbita, pero también puede generar insuficiencia cardíaca y otros problemas como deterioro en la clase funcional del paciente. Entonces, esto es cuestión de tiempo. Si hoy me dijeran a mí, Dios no lo quiera, que tengo un cáncer, puedo ir a decir, ¿sabes qué? Pues voy el lunes porque es cuando tengo tiempo a ver a mi oncólogo. Pero si ahorita uno de nosotros tuviera un infarto, tenemos minutos para acudir al hospital más cercano. Quisiera yo saber cuál es aquí el hospital más cercano. Para eso el doctor Estrada les va a hablar también de una aplicación que nuestra sociedad está pues desarrollando para que todo el mundo la pueda utilizar y conozca con qué médicos y a qué hospital llegar rápido y oportunamente. Esta es una cadena de vidas. Si tenemos un paciente o alguien con infarto, hablarle a una ambulancia, tratar de darle compresiones cardíacas con la reanimación cardiovascular. Si tenemos desfibrilador, utilizarlo, llevarlo a ambulancia y rápidamente a una sala de hemodinamia. Muchas gracias.
Claro que sí. A continuación daremos paso con nuestra sesión de preguntas y respuestas, por lo cual solicitamos la presencia de los doctores ponentes dentro del presidium. Muchísimas gracias. Les comunicamos que solamente se tomarán por temporalidad 3 preguntas, por lo cual solicitamos sean tan amables de alzar su mano. Claro que sí. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Sandra Guerrero, estoy representando a la Fundación SATS México y básicamente mi pregunta, más que para los médicos, era para los legisladores. En la Fundación SATS México estamos atendiendo o pretendemos atender. En la Fundación SATS México queremos contribuir a la atención de pacientes que tienen algún tipo de arritmia, de las arritmias que presentan una muerte súbita, que son, por lo que entendemos, 6 principales arritmias. Esta fundación nace con el deceso de Martina, una pequeña de 7 años que murió en una fiesta infantil porque, a pesar de que se le hicieron todos los estudios solicitados por cardiólogos y pediatras, estuvo mal diagnosticada y se le había diagnosticado otra enfermedad y finalmente tenía cute largo. Ella muere en una fiesta infantil. Sus padres, con el fin de celebrar su vida y de encontrar un sentido a su muerte, traen a México a la Fundación SATS. Esta fundación pretende, precisamente por esto, por el que encontramos el desconocimiento en muchos de los médicos de este tipo de padecimientos, pretendemos contribuir para que la asociación en general y los médicos en particular tengan conocimiento de esta problemática. También queremos acompañar a las familias que tengan algún tipo de problema, ya sea porque esté uno de sus miembros diagnosticado o porque tengan alguno de sus miembros que hayan, o bueno, más bien porque alguno de sus miembros haya muerto por alguna de estas causas. Queremos también contribuir a la formación de sitios cardioseguros, especialmente en escuelas, precisamente por lo que vimos, por la experiencia con Martina. Entonces, lo que queremos hacer como fundación es sumar causas y sumar todas nuestras acciones, porque estamos viendo que el camino es largo, tenemos muchos problemas, nos hemos encontrado con la falta de información, con la falta de estadística, con falta de muchísimas cosas, y queremos contribuir como sociedad en México a poder encontrar un apoyo y a poder saber qué podemos estar contribuyendo como sociedad, como fundación y sobre todo como legislación, que es lo que se está haciendo para poder tener un camino el cual seguir todos juntos y poder lograr algún objetivo en común. Muchas gracias. Gracias. Continuamos, por favor, les solicitamos sean breves, por favor, y dirijan su pregunta al doctor. Muchas gracias. Muy buenos días. A nombre de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, es un placer estar aquí con ustedes en este recinto. La pregunta más que nada va dirigida hacia los 3 doctores, dado que representan a diferentes ONGs dentro de nuestro país. ¿Cuáles son las estrategias, acercamientos o propuestas que se han realizado a instituciones académicas, Secretaría de Educación Pública o Poder Legislativo para poder capacitar de raíz a los médicos y que la problemática se vaya atendiendo desde una base y cumplir con las metas establecidas en los objetivos del desarrollo sustentable que se dieron el año pasado? Aún no, pero es parte de las iniciativas que se están proponiendo al Senado ahora. Interactuar con la Secretaría de Educación Pública, y es una de las principales, si no de las básicas iniciativas, instruir a nivel de educación básica y ya no digamos preparatoria o profesional, como un requisito, entre comillas, que estén capacitados en maniobras de RCP por lo menos. Esta es la idea del foro, justamente empezar a echar a andar a todas nuestras autoridades, a los legisladores que desgraciadamente se tuvieron que ir, pero bueno,
ojalá que haya otros legisladores aquí escuchándonos, ¿no? Y tratar de generar conciencia para que todos vayamos en pos, ¿no?, de la disminución de la muerte súbita y en la prevención del paro cardíaco súbito y poder reanimarlo. Sí, así es. Nosotros estamos culturizando, nuestra obligación es culturizar al país. Estamos empezando por las sociedades médicas, las sociedades cardiológicas y no cardiológicas del país, en conjunto con sociedades amigas que estamos haciendo frente al mismo problema de maneras distintas, pero finalmente estamos trabajando juntos para el mismo problema. Mientras el paciente no reconozca los síntomas a tiempo y no sepa a dónde acudir, va a haber serios problemas, porque la mortalidad, insisto, es antes de que el paciente llegue al hospital. Una vez en el hospital, toda esta activación de códigos como el código infarto, todos los sistemas que se tienen ya echados a andar, disminuyen la mortalidad. Buenos días, soy la doctora Cabrera, médico urgenciólogo, representando a la Asociación Americana del Corazón, la AJA. Es importante mencionar esto, darle atención al prehospital. La mayoría de las arritmias letales o las paradas cardíacas se presentan en el prehospital. La primera descarga en caso de que tengamos desfibriladores automáticos externos para la sociedad o para que se apliquen en el extrahospital, mejorarían mucho la mortalidad y que puedan llegar a la prioridad es enviar a un paciente a una unidad de cardiohemodinamia. Pero la primera desfibrilación se puede llevar en el extrahospital. Hay que sensibilizar y capacitar la Asociación Americana del Corazón, pues nos encargamos de eso, de capacitar en los cursos ASLS, BLS, todas los cursos que se dan. ¿Y qué posibilidad hay de que se incluyan tanto el extrahospital como en el intrahospital en la atención de un solo paciente? Eso avanzaríamos bastante. Gracias, doctora. Sí, es parte de las estrategias que se quieren propugnar. No solamente comprar equipos, ¿no? Definitivamente eso sería lo peor que podríamos hacer, sino se trata de que la gente esté entrenada en reanimación cardiopulmonar, después que esté entrenada en la utilización del equipo y en tercer lugar que los equipos estén en óptimas condiciones y se les dé el adecuado mantenimiento. La idea que se va a presentar en la ley es que todo esto esté contemplado para que no se confunda a la gente, y no queremos confundir a la gente en que la solución es comprar una sala de hemodinámica o la solución es comprar un desfibrilador automático externo. No, es una solución global, la mencionó yo creo muy claro el doctor Posas. Doctores, finalizamos con esta pregunta, por favor. Muchas gracias, agradezco la invitación. Mi nombre es Jorge Oseguera, soy cardiólogo, jefe del Departamento de Cardiología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvar Subirán. Y la intención más que pregunta es un comentario y hacer énfasis en algo que yo creo que tenemos que evitar. Celebramos, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, esta iniciativa, pero en lo personal no me gustaría que esto finalmente terminara en comprar aparatos desfibriladores. Y si esa es la iniciativa, creo que no vamos a lograr nada. A mí me dio mucho gusto, sin saber qué iba a hacer ahí, oír la palabra código infarto, que espero que no sea marca registrada, y creo realmente la propuesta concreta es que más que este eslogan que se está manejando de muerte súbita, en realidad los esfuerzos serían por un código infarto universal en este país, y si realmente se lograra eso, yo creo que avanzaremos mucho más que con una iniciativa que se limita exclusivamente a muerte súbita. Sí, lo que hemos visto en todo este tiempo analizando la problemática de la muerte súbita y el paro cardíaco súbito es que hay diferentes enfoques, hay diferentes intereses, hay gente que está luchando día a día por dar cada vez más cursos de reanimación cardiopulmonar, no lo sabemos, pero hay muchas asociaciones dando muchos cursos de reanimación cardiopulmonar. Son esfuerzos pequeños, pero que valen muchísimo la pena que la gente lo sepa y se reproduzcan. Están obviamente las compañías que importan los equipos y que también quieren que esos esfuerzos de reanimación cardiopulmonar se incorporen a la venta de los equipos, lo cual también es muy importante, no es solamente el vender el equipo, como ya lo comentamos y tú lo acabas de decir. Y están las fundaciones
instituciones como la Fundación SATS y otras que de manera altruista están tratando de alertar a la población acerca del problema. Entonces, esto tiene muchísimas aristas, les dicen, ¿no? Muchos sitios por donde hay que entrar la información, y este es un primer acercamiento para los legisladores, para el público general, de todo lo que representa la problemática de la muerte súbita. Hay muchísimas cosas que entender, desde el término de muerte súbita, el término de paro cardíaco, el desfibrilador automático interno, el que usamos nosotros, de los que implantamos los electrofisiólogos, el desfibrilador automático externo, si es automático, o sea, es un tema muy, muy amplio, pero estamos empezando a echarlo a andar y creo que eso es lo importante de este foro. Y yo agregaría nada más para finalizar que todo esto parte inclusive desde la interpretación correcta de un electrocardiograma, que seguramente fue lo que le pasó a la paciente de la doctora del SATS, ¿verdad? Aquí además para finalizar también, la pregunta del foro es, ¿se puede prevenir la muerte súbita? Claro que se puede prevenir. Tenemos la infraestructura como país, aunque el 70% de los hospitales que cuentan para resolver esto son privados. Habría que ver una alianza de la medicina pública y privada. Muchas cosas hay que ver aún, pero lo más importante es que nosotros ejerzamos ese liderazgo para culturizar a la sociedad y los pacientes puedan llegar a tiempo a los hospitales. Gracias. Señoras y señores, desde luego fuerte el aplauso para los miembros de esta primer mesa. Y daremos paso con nuestra segunda mesa de este foro titulada Reanimación Cardiopulmonar. Para esto solicitamos la presencia